decíamos, que contiene 9 títulos. Y esto es interesante para ubicar los tipos penales muy fácilmente. El primer título es o trata de los hechos punibles contra la persona. El segundo, contra los bienes de las personas. El tercero, contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas. El cuarto, contra la convivencia de las personas. Como ven, los primeros 4 títulos se refiere directamente a personas, contra la persona, contra los bienes de las personas, contra la vida y la integridad física de las personas, contra la convivencia de las personas. ¿Se dan cuenta? Directamente se refiere a las personas. Naturalmente a las personas humanas, para distinguir de las personas jurídicas. Luego, a partir del título 5, entramos en otras cuestiones que protegen también cuestiones de interés de las personas, pero más específicamente se refiere, por ejemplo, el título 5 acerca de los contra las relaciones jurídicas. Y esto de tener un segundito nada más, porque me viene a la memoria lo que le escuchaba decir a un muy querido y prestigioso profesor de nuestra facultad, cuando yo estaba haciendo el primer curso de la Facultad de Derecho. Era un señor, así como yo hoy, ya con los años encima. Y él, a los efectos de alentarnos, nos decía que son dos las profesiones que prácticamente surgieron con las personas, desde los orígenes. De la existencia de las personas humanas. Esas dos profesiones, la medicina y la abogacía. Repito, esto nos decía para alentarlo a estudiar Derecho. Y explicaba por qué aquellas dos son profesiones imprescindibles en la sociedad. Y decía, claro, porque el hombre, al vivir en sociedad, es expuesto a contraer, a adquirir contagios de enfermedades. Entonces aparece el médico para solucionar el problema de la salud. Y precisamente por ese motivo, decía que el profesor, está también expuesto a contraer problemas jurídicos en donde debe aparecer un profesional, un técnico, para solucionar ese problema jurídico. Y decía más él, para siempre seguir alentándonos, que entre médico y abogado es más importante el abogado. Porque el médico ya muerto no puede dar. Sin embargo, y todos quedábamos sorprendidos como eso posible, ¿no? Y simplemente nos decía porque nadie mejor que un técnico en el derecho, un abogado, para elaborar su testamento o elaborar el testamento de otras personas. Muerto el abogado, ese testamento va a entrar en vigencia, por tanto el abogado va a estar en vigente.
Esto decía aquel profesor, y yo les repito, a ustedes están a mitad de carrera para que no me abandonen la carrera. Por eso me recuerdo de esto, de esta anécdota. Y precisamente este título quinto trata de las relaciones jurídicas. Claro, relaciones jurídicas, uno en la esquina de una casilla compra una cajetilla de cigarrillo, hay una operación de compra-venta. Y por ahí puede surgir un problema jurídico. Y aparecen las pruebas documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Testimonio falso, en fin, en fin. Ya eso hemos visto. El título quinto, entonces, hechos punibles contra las relaciones jurídicas. El sexto, contra el orden económico y tributario. El séptimo, contra el Estado. Y hoy vamos a tratar el capítulo, o mejor, el título octavo de los hechos punibles contra las funciones del Estado. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, porque suele aparecer esta pregunta en los exámenes orales, ¿cuáles son las funciones del Estado? Y yo voy a responder por ustedes, si me permiten. Para determinar cuáles son las funciones del Estado, debemos tener presente cómo está organizado el Estado. Sabemos nosotros por nuestra jurídica, ahora que están haciendo el curso, que estas funciones del Estado, la organización del Estado arranca con la Revolución Francesa. Cuando esa revolución se produce en contra del poder omnímodo de la monarquía. Entonces se organiza dividiendo las funciones del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Pues la función del Estado, por un lado, del poder legislativo. Por otro lado, administrar el Estado, la administración del Estado. Eso es el nombre de ejecutivo, poder ejecutivo. Y la aplicación de las leyes en los casos de las infracciones, conflictos entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado, aparece otra función del Estado, que es la administración de justicia. Y nuestro Código Penal se ocupa de dos funciones del Estado: de la función administrativa del Estado y de la función de la administración de justicia. ¿De qué? No del poder judicial, perdón, no del poder legislativo. Y porque el poder legislativo solamente su función es legislar, dictar leyes. Si las leyes son inconstitucionales, pues se recurre al Poder Judicial, que tiene que es el único órgano que puede decir si una ley es o no es constitucional. Otros tipos penales no pueden existir. Las opiniones que los parlamentarios expresan o manifiestan durante su intervención dentro de la Cámara pertinente, eso no está identificado por delito. En todo caso, si hay una difamación, si hay una injuria, etcétera, en ese caso, pues, y recurre
Son otros tipos penales y se recurre directamente al Poder Judicial. Por eso repito, y concretamente para que recuerden, ¿cuáles son las funciones del Estado que nuestra ley penal protege? Pues la administración pública y la administración de justicia. Recuerden eso, por favor. Estas son las funciones del Estado, porque luego en otra lección vamos a desarrollar el ejercicio de esas funciones que son cosas totalmente distintas. Una es la función y la otra es el ejercicio de la función. Nosotros vamos a ocuparnos de la función del Estado. Y en el capítulo primero de este título octavo, encontramos los hechos punibles contra la administración de justicia. Contra la administración de justicia. Y el primer tipo penal justicia. Y aquí quiero recordarles una vez más que debemos tener muy presente el artículo primero de nuestro Código Penal. Artículo primero que hemos el principio de legalidad. Un crimen sin pena. No hay crimen, no hay pena sin la ley. Si no está prevista en la ley, si no está previsto en la ley el delito y pena. Y estricto cuando analizamos los tipos penales, los elementos objetivos que describe la norma. Y ya insisto también con esto, tenemos que tener presente la redacción castellana, sujeto, verbo, complemento, predicado, etc. El que es el tipo. Ya sabemos nosotros que cuando la norma dice que es un tipo, porque cualquier persona puede tener en cuenta. Se trata del dolo. Y eh, ahí está la, la acción de la persona en su actuar. La intención, fin, provocar. Invento en bien. Sabiendo entonces que el fincar todavía no existe el procedimiento, pero el sujeto quiere provocar. Existe. Entonces, denuncia, atribuyen falsa medianza. Pero entonces, querría que tengan en consideración, primero, leer cuidadosamente cada tipo penal cuando estamos analizando letra. ¿Qué sujeto? A sabienda, uno de los elementos dolo. ¿Recuerdan el dolo? Cómo definían la jurisprudencia el dolo. Ya dijimos esto, voy a repetir. Conocer, saber,
saber, sabienda, conocer. Y querer son los dos elementos del dolo, ¿recuerdan? Elemento cognoscitivo, conocer, y elemento volitivo, querer, voluntad. Quiero esto. Bueno, cuando la norma nos dice es que a sabiendas se trata del elemento cognoscitivo. Yo sé que una persona no cometió ningún hecho punible, pero tengo, y viene acá un agregado del dolo, quiero provocar o hacer continuar, si es que ya se inició, un procedimiento contra otro. Esa es la base de esta norma. ¿Y qué hace el sujeto para este efecto? Encontramos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 289. Atribuir falsamente. ¿Ante quién? Ante una autoridad o ante un funcionario competente para recibir denuncia, que tal sujeto ha realizado un hecho antijurídico. Yo sé que no ha realizado. Y a pesar de saber, por eso nos dice, a sabienda, de atribuyo falsamente a alguien ante una autoridad o ante encargado de recibir las denuncias, haber realizado un hecho antijurídico. O ha violado un deber de un cargo público. Pero fíjense bien, esta conducta de atribuir falsamente debe desplegarse ante una autoridad o un funcionario competente a recibir denuncia. Porque si yo atribuyo a una persona haber realizado un hecho antijurídico o violado un deber proveniente de su cargo público, lo digo en la prensa, atribuyo eso en la prensa, lo digo públicamente por el sistema de las redes sociales, etcétera, etcétera, no constituiría una denuncia falsa, porque la norma exige que esa atribución falsa se haga ante la autoridad competente para recibir denuncia o ante una autoridad, es decir, ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional. Yo me presento y formulo una denuncia contra una persona falsamente un hecho antijurídico o ha violado un deber proveniente de su cargo público. Nosotros frecuentemente solemos escuchar en las denuncias así que aparecen en la prensa, el funcionario público tal. Pero para que sea denuncia falsa se requiere, repito, y esto sobre esto quiero insistir, por aquello que dijimos al principio, de la nula pena, nula leche, nula pena, sine lege, no hay delito. No hay culpa, no hay pena, y la pena no están previstos en ley. Para refrescar la memoria, fíjense ustedes en el artículo 1 del Código que describe mejor aún. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Punto.
¿Están escuchando bien ustedes? Doctor. Sí, medio Absalón. entrecortado, profe. Profesor, Hace rato sí salía como entrecortado. se le escucha medio entrecortado de repente, profesor, pero se entiende. Entrecortado. Sí, de ¿No me repente escuchan parece bien? que el internet medio falla, Rosana. pero se le entiende. Bueno, ya vamos a tratar, vamos a salir un ratito de esperar la señal. Perfecto, Ok, doctor. un segundito. Adiós. Perfecto, doctor. ¿Aló? Hola, profesor. Y después Absalón. Sí, ahora mejoró ostensiblemente, doctor. Pero si todavía no estoy hablando, Absalón. No, pero ahora sí se le escucha mejor. Bueno, vamos a ver. Gracias, Absalón. ¿Y los demás me escuchan? Camila, Enzo, Sí, doctor, Johannes, atentamente. Edgar. Sí, está, doctor. Bueno, ahora yo no sé Excelente, hasta doctor. dónde me escucharon, pues, porque me hubiese gustado que me escucharan todo lo que dije. Se escuchó, doctor, sobre todo la parte que dijo de los funcionarios públicos para hacer denuncias. Hasta esa parte se le escuchó. Correcto, ok, ok. Bien. Aquí, seguidamente, querría yo, por favor, avísenme si no me escuchan bien para no hablar yo de vicio, de balde, dice nuestra gente. Avísenme, por favor. Jonathan. Excelente, doctor. Súper bien se le escucha ahora. Ok, bueno. Como estamos hablando de denuncia falsa, obviamente que se impone una pregunta, y esto en los exámenes orales, y ustedes van a rendir oral el final. ¿Y qué es una denuncia? ¿Cómo ustedes me responderían qué es una denuncia? Y voy a responder yo por ustedes. Y la denuncia es una forma de poner a conocimiento de la autoridad la comisión de un delito. Poner a conocimiento de una autoridad, la comisión de un delito. Y para utilizar los términos de nuestro código, diríamos
poner a conocimiento de la autoridad o del funcionario competente para recibir denuncia la comisión de un delito. Claro, por ejemplo, la autoridad es el Ministerio Público, el agente fiscal, pero normalmente la denuncia se formula ante un funcionario encargado de recibir la denuncia, que no es precisamente el fiscal. Por eso la norma habla de la autoridad o de un funcionario competente. Competente quiere decir que tiene la facultad de recibir denuncia, en este caso. Bueno. Por tanto, fíjense bien, por tanto, los hechos que se atribuyen deben ser de acción penal pública. Ya nosotros en los primeros días de clase hemos hecho la aclaración que los hechos punibles se clasifican en de acción penal pública y de acción penal privada. Y dijimos que los tipos penales de acción penal privada no están en el Código Penal, sino en el Código Procesal Penal, en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Si tienen a mano el código, por eso le decía yo a Jonathan que tengan a la vista el código. Fíjense en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Ok, ¿encontraron? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, tenemos. Hay una lista de los hechos punibles de acción penal privada. Así es, doctor. Bueno, muy bien, comenzando con el maltrato, lesión simple, etcétera. Y los más famosos hechos punibles de acción penal privada, los más remanidos son la calumnia, la difamación, la injuria, etcétera. Bueno, esos son hechos punibles de acción penal privada. Yo les recomiendo a ustedes, para facilitarle nada más, que se fijen en el artículo 17 del Código, y el primer inciso nos habla de los hechos. A ver si me ayudan, Absalón, porque yo no tengo a mano el código, o a la vista mejor. Sí, doctor, le leo. El primero nomás. Serán perseguibles exclusivamente por acción privada los siguientes hechos punibles. 1. Maltrato físico. Punto. Ok. Entonces van al Código Penal y buscan el maltrato físico. Y algún lado, de alguna forma, ustedes son creativos, o le ponen acción penal privada, o le subrayan de un modo tal que ustedes identifiquen que es de acción penal privada. El segundo, Absalón. Sí, doctor. El segundo, lesión. Ahí está. Y buscan otra vez en el Código Penal, artículo 100 y tanto, 111 parece. 111. Lesión. Así y es. ahí anoten o subrayen de una forma que ustedes ubiquen ya de que es de acción penal privada. Porque si no, se pierde, ya que está en otro código, en otro cuerpo legal. Hagan eso. Les va a ser de mucha utilidad. Estos hechos punibles de acción penal privada, maltrato físico, lesión culposa, etcétera, amenaza, difamación, injuria, calumnia, daño, etcétera, etcétera. Ahí están del artículo 17. Esos son hechos punibles de acción penal privada y por tanto el fiscal no tiene intervención.
entonces estos hechos punibles de acción penal privada no son objeto de una denuncia. Para que se pueda, entre comillas, denunciar un hecho punible de acción penal privada, se tiene que recurrir a la querella autónoma. No se denuncia, se formula directamente la querella. No tiene intervención el fiscal. El procedimiento penal es un procedimiento especial, que lo van a ver ustedes en el último año y se van a recordar de mí. Bien, entonces, la denuncia falsa, como su nombre lo indica, denuncia falsa. Los hechos punibles que se denuncian deben ser de acción penal pública, porque se trata de denuncia y la denuncia solo puede ser formulada contra los hechos punibles de acción penal pública. ¿Estamos de acuerdo sobre esto para ir progresando? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida, doctor. ¿Cómo? ¿Quién me dijo algo que escuché mal? La verdad, Perdón. Yo hace 8 días estuve en un quirófano y me estoy recuperando y debo tomar mi medicamento. ¿Cuál es? Les voy a dar una técnica que de esto creo que ya hemos hablado. ¿Cuál es el capítulo que estamos analizando? ¿Cuál es? Capítulo 1. Hechos punibles contra la administración de la justicia. El bien jurídico que se protege es entonces la administración de justicia, pues. Que es responsabilidad del Poder Judicial. Puede ser también, circunstancialmente, el Poder Ejecutivo cuando se desarrolla un procedimiento disciplinario administrativo. Pero no vamos a complicarnos nosotros con eso. Vamos a decir simplemente de que el bien jurídico protegido es la justicia. La justicia. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia falsa y falso testimonio? Y el testimonio se rinde ante el juez dentro de un juicio. Y la denuncia falsa es para provocar la iniciación de un procedimiento o para que prosiga el procedimiento ya iniciado. Entonces es la justicia la que está protegida por este tipo penal. En otros términos, no denuncies falsamente porque le afectarás a la justicia. Si tú mientes en tu denuncia, la justicia también va a mentir. Y eso es un daño tremendo para la sociedad.
Eso es lo que nos está diciendo la norma. No denuncies falsamente, porque le vas a hacer daño a la justicia. Y si le haces daño a la justicia, le haces daño a toda la sociedad. Bien. ¿Quién puede ser el autor de este hecho punible? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cómo comienza la norma? El que El que quiere decir que es un tipo Común. común. Graciela, ibas a decir algo. No, profe, Ah, bueno, es un... disculpen. No, está bien, mi hija. Entonces, cualquier persona puede ser el sujeto activo o cualquier persona puede ser la autora de este hecho punible. Porque al sujeto no le da un carácter, una cualidad especial. La norma dice el que. Entonces el autor puede ser cualquier persona. Ahora, ¿cómo debe ser la conducta? ¿En qué consiste la conducta que ha de desplegar el sujeto? La norma nos dice. Primero nos da un preámbulo y luego nos indica. Decíamos, a ver si me ayudan, el que a sabienda y con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento contra otro, uno. Ahí está la conducta. Le atribuyera al otro falsamente ante una autoridad o funcionario competente para recibir denuncia, haber realizado un hecho antijurídico. O si se trata de un funcionario, haber violado un deber proveniente de su cargo público. Son dos escenarios. Esta es la primera conducta, atribuir. La segunda, se atribuye públicamente una de las conductas señaladas en el numeral anterior. Y tercero, se simulara pruebas contra esa víctima, contra aquel a quien va dirigida la denuncia falsa. Se simula pruebas. Ok. Bien. Vamos a ir progresando. A ver, el inciso primero, el numeral primero del 289, inciso primero, que atribuyera falsamente, y el segundo, atribuyera públicamente. Sobre esto querría hacer una brevísima aclaración. En este segundo, atribuyera públicamente la modalidad de su conducta. En esta modalidad de conducta, el autor da a conocer de manera indiscriminada hechos falsos respecto a la víctima, empleando los medios de comunicación. O sea, yo denuncio ante una autoridad y luego publico esto. Y simular a pruebas el tercer inciso. Y el término de prueba es una cuestión procesal que voy a tratar de explicarles
Y voy a tratar de explicarle con palabras sencillas. Las pruebas solamente se producen en el juicio oral. ¿Me entienden? Las pruebas solamente se producen en el juicio oral y público. Pero nosotros estamos hablando de denuncia para iniciarse un procedimiento o para proseguir un procedimiento. Por tanto, estamos muy lejos de un juicio oral y público. En consecuencia, el inciso tercero, que nos habla de la simulación de prueba contra la víctima, esa palabra prueba, tenemos que ser cauteloso y darle en el contexto de la denuncia, es decir, en un contexto amplio, la palabra prueba. No sé si me estoy explicando, a ver si me comprendieron. Para proseguir sobre esto, aclarar mejor, díganme por favor con sinceridad. John, no te escuché todavía. John. ¿Qué pasó con John? Elías. Elías Trinidad. Presente, doctor. Acá te estoy escuchando. Ah, bueno. Sí, porque John parece que está ausente. Buenas tardes, doctor. Perdón, no se prendía mi micrófono. Ahora lo logré. Ya estoy. Ya, John, como tantas veces insistí para que me hablaras y no me respondía, ya me vino a la memoria de aquella poesía que se suele escuchar el 1 de marzo, cuando el mariscal pasaba revista a sus soldados y decía: soldados del 40, dar un paso al frente. Y como ya todos murieron, dice el poeta, y solo respondió el silencio en los vagos sollozos de la selva. Bien. John, ¿me está escuchando entonces? Sí, doctor. Fuerte y claro. Ok. Entonces, la prueba a la que se refiere el inciso tercero es, tenemos que interpretar en un sentido amplio. Y en esa interpretación del sentido amplio, pues allí vienen los elementos, las informaciones que sustenta la afirmación falsa. No se trata, por tanto, de una prueba en sentido procesal. Como ya recién les expliqué, las pruebas solamente se producen dentro del juicio oral y público, y la denuncia es una forma de hacer saber a la autoridad de la comisión de un hecho punible. Es lo que se denomina la notitias criminis. La notitias criminis, en latín. La noticia del crimen. Entonces estamos muy lejos del juicio oral que vendrá después. Ni siquiera hay una imputación. Estamos comenzando nada más. Por tanto, la prueba a la que se refiere el inciso tercero no es la prueba en el sentido procesal, sino la prueba en su sentido amplio, de aportar elementos de juicio, información sobre este hecho, tiene luego conocimiento fulano, sultano, aquí está lo que tal evidencia que dejó este sujeto. ¿Me están entendiendo? Elementos que puedan reforzar su denuncia falsa. Bueno. ¿Cuál es el tipo subjetivo de la denuncia? Esto es interesante. A ver, recién hablábamos de esto.
recién acabamos de mencionar. A ver. Piensen. Puede ser el dolo, doctor. Claro, claro. Porque dice a Pero ¿qué sabiendas. dijimos? Dijimos algo, una palabra clave ahí. Nos recordamos inclusive de la jurisprudencia alemana. Conocer y querer. El dolo cognoscitivo y volitivo. ¿Qué dice la norma? Vamos, por favor, lea. 289. El que a sabiendas y con el Ahí está la fin. palabra, ahí está la palabra. A sabiendas, saber, conocer. Entonces el dolo es directo de segundo grado. Cuando la norma utiliza la palabra a sabienda, se refiere al dolo directo de segundo grado. No se olviden de eso, por favor. Y cuando la norma nos dice el que con intención, habla de la palabra intención, entonces es un dolo directo de primer grado. Conocer, sabienda, a sabienda, conocer. Querer, intención. Conocer, de segundo grado. Intención de querer producir tal cosa es de primer grado. ¿Me entienden? Bueno, entonces, aquí no se puede aplicar el dolo eventual, por ejemplo, sino solamente el dolo directo de segundo grado. Esto es muy importante, porque hay veces, yo veo en los tribunales, que los abogados se suelen olvidar de desarrollar claramente este elemento fundamental de la tipicidad. Porque ustedes recuerdan, señoritas y señores, que era como una escalera la tipicidad, perdón, era como una escalera la teoría del delito. La tipicidad, el primer escalón, la antijuridicidad, el segundo escalón, la reprochabilidad, el tercer escalón, y luego llegamos al cuarto escalón, llegamos al final, que es la punibilidad. En ese primer peldaño de la tipicidad, a su vez, tenemos que tener en consideración de que ese primer peldaño está construido de dos materiales, por decir así. Uno, la tipicidad objetiva, y otra, la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva, todos aquellos elementos que están fuera del autor, del hecho. El que matara, pues mató. Y la muerte es uno de los elementos objetivos, está fuera del autor. ¿Me están entendiendo? Y la tipicidad subjetiva está dentro del autor. Y en esa tipicidad subjetiva es donde aparece el dolo. Y el dolo está compuesto de dos elementos. Ya sabemos cuáles son. Primera tipicidad objetiva. El que matara a otro. Yo saco el arma, le disparo a la víctima y no muere. No concurre el elemento objetivo del tipo. ¿Verdad? Entonces no tiene sentido estudiar la tipicidad subjetiva, la antijuridicidad, ni la reprochabilidad, y mucho menos la penalidad. Entonces la conducta mía será atípica, no será típica.
Bueno, yo saqué el arma, le disparé y murió la persona. Ah, bueno, pues mi conducta será típica desde el punto de vista objetivo. Entonces pasemos a analizar el elemento subjetivo, el dolo. ¿Conocía lo que hice? No, no conocía. Entonces no hay el elemento subjetivo. ¿Quería producir el resultado? No quería producir yo ese resultado. Intención, supongamos, aquellos que le gustan la caza y la pesca. Mi intención era disparar a un venado y apareció esta persona y bueno, yo no quería matarlo. No hay dolo. Entonces la conducta también es atípica. ¿Me están entendiendo, señoritas y señores? Entonces, con la ayuda de Elías Trinidad, decíamos que la norma nos dice el que a sabienda, ¿verdad? Y por eso es que señalábamos nosotros que el tipo subjetivo trata del dolo directo de segundo grado. Bueno, ok. ¿Cuándo se consuma el hecho? Es otra pregunta. ¿Cuándo se produce el resultado? ¿Perdón? ¿Cuándo se produce el resultado? ¿Cuándo Me se repite, produce, Gonzalo, no te escuché bien. ¿cuándo se produce el resultado? No, pregunto nomás, yo es una pregunta capciosa. ¿Cuándo se produce el resultado? Y realmente no hay resultado, porque es un delito de mera actividad. Basta con formular la denuncia, ya se perfecciona el delito. No hay resultado, es de mera actividad. ¿Me entienden? ¿Cómo vamos? No basta, o sea, no se requiere que haya a ver, alguien me denuncia a mí falsamente para ser sometido a un proceso. No hace falta que esté sometido al proceso a raíz de esa denuncia. Es suficiente que me haya denunciado falsamente. Esa mera actividad de denunciar constituye ya el hecho punible. Por eso se dice que este tipo penal es de mera actividad. ¿Me comprenden? No como en el homicidio, no como en la lesión de confianza, etcétera. Bien. Yo quiero ya dejarles a ustedes por hoy porque me siento un poco ya agotado por mi estado de salud. Les agradezco por la atención y vamos a ver el próximo jueves si nos volvemos a encontrar. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Ustedes son muy buenos alumnos, excelentes. Noto que hay mucha responsabilidad de parte de ustedes en dedicar su tiempo, en prestar atención, etcétera, etcétera. Ok, Luis Rodríguez. Gracias, doctor. Al contrario, nosotros somos los agradecidos por tan buenas clases. Muy amable. Ok. Y le deseamos pronta recuperación y restablecimiento de su salud. Gracias, gracias. Mil gracias. Dale, José Augusto. Gracias, doctor, y que se mejore pronto. Que se mejore, profesor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias. doctor, que se mejore pronto. Adiós.